Hola, ¿cómo están? Vamos a tener una nueva clase virtual de Derecho del Trabajo. Hoy vamos a hablar del contrato de trabajo, de la registración laboral y de las cuestiones de solidaridad frente al incumplimiento, fraude y simulación. Vamos a proyectar el video, seguramente nos encontraremos con nuestras redes sociales, acá las tienen, les recuerdo, para que nos puedan seguir, que el texto un texto sobre esto van a poder encontrarlo en mi blog, que es marcelodistefano.com, que un podcast también con esta materia pueden encontrarla en Spotify, en Fallos y Curiosidades del Derecho, y que el PowerPoint también lo pueden encontrar en marcelodistefano.com. Igualmente yo les dejo acá abajo los links para que puedan acceder a los distintos materiales. Y ya nos metemos directamente en el tema, que es contrato de trabajo. El artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo es un artículo clave. Prácticamente cada una de sus palabras tiene un concepto. Ustedes saben que a mí no me gusta leer los PowerPoint, pero el artículo sí se los voy a leer, es importante, se los voy a leer. Y después lo voy a desmenuzar, voy a ir punto por punto en sus elementos. Habrá contrato de trabajo, entonces dice, cualquiera sea su forma o denominación, cualquiera sea su forma o denominación, no importa cómo lo hagas, no importa cómo lo llames, ¿sí? Siempre que una persona física, acuérdense los trabajadores, siempre persona física, se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra, ¿eh? Ajenidad, y bajo la dependencia de esta subordinación, durante un periodo de tiempo determinado o indeterminado, plazo, ¿sí? Mediante el pago de una remuneración. Siempre la remuneración es uno de los elementos principales de la relación laboral del derecho de trabajo. Sus cláusulas en cuanto a la forma y las condiciones de la prestación, ¿sí?, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, el derecho del trabajo y el orden público, por supuesto, que es tan importante en nuestra materia, los estatutos y las convenciones colectivas de trabajo. Bien, vamos a analizar ahora punto por punto los elementos que tiene la ley de contrato, la ley de contrato de trabajo, como el contrato de trabajo, el artículo 21, y los caracteres. Es más o menos lo mismo los elementos y los caracteres, pero la doctrina suele eh, explicitarlos por separado. Vamos a ir a verlos uno por uno y después también vamos a volver a ver los distintos elementos que van conformando esta definición, los distintos requisitos que van abonando esta definición. Primero, acuérdense, acuerdo de voluntades, siempre es un contrato de trabajo, tiene que haber consentimiento de las partes, profundizamos en un ratito. Servicio personal, personalísimo les diría yo a ustedes, o sea, el trabajo de la persona que yo contrato, no de otro, sino de la persona, el trabajo del trabajador, personal e infungible. No tiene relevancia la denominación, yo le puedo poner, esto no es un contrato de trabajo, pero si efectivamente hay una relación laboral, como veremos ahora, no importa cómo lo llame, puedo decirle contrato de locación de servicios, pero hay una relación de trabajo, lo que importa es la supremacía de la realidad. No tiene importancia el plazo, acuérdense que en principio todos los contratos son por tiempo indeterminado, por tracto sucesivo, y en todo caso la ley va a determinar cuáles son las excepciones. El trabajador se obliga a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, principio de subordinación, a cambio de una remuneración, y siempre se acuerdan que el riesgo es del empresario. No somos socios, trabajamos para otro por cuenta ajena, el riesgo es del empresario, el cual ponemos nuestro trabajo en disposición. Estos son los elementos del contrato de trabajo. Todos estos elementos del contrato del trabajo están contenidos en el artículo 21 de la LCT. Congruentemente con esto, vamos a ver ahora los caracteres del derecho del trabajo. Consensual, que quiere decir que tiene consentimiento; personal, ya lo hemos visto; dependiente del trabajo; subordinación; de tracto sucesivo. No es una prestación que se hace una sola vez, es una prestación continua en el tiempo. En el derecho del trabajo, en la práctica laboral, en la relación laboral, el trabajo en sí mismo, la prestación del servicio, es de tracto sucesivo, se hace en forma permanente. No se agota con la realización de la prestación
como sería un contrato de locación de obra, por ejemplo, que culmina la obra, culmina la prestación del servicio, es de tracto sucesivo. No es formal, no rigen las formalidades, oneroso, hay intermediación de un salario, bilateral, hay obligaciones y derechos y deberes de un lado y del otro, conmutativo, y típico el contrato del derecho del trabajo por efecto del orden público laboral que restringe la autonomía de la voluntad de las partes, tiene una tipicidad distinta al resto de los contratos, a los contratos de la familia del derecho civil. Por eso el contrato de trabajo es un contrato típico en el cual lo que marca la diferencia es el orden público y el peso que tiene y la restricción que genera ese orden público en la voluntad de las partes, porque efectivamente lo que hay es una protección adicional al trabajador, que es la parte que se encuentra en condiciones más desiguales en el marco del derecho del trabajo, de la relación laboral. Ahora vamos a ver justamente de la relación de trabajo. Dijimos que hay un contrato de trabajo, ese contrato de trabajo establece el acuerdo, pero luego va a haber un comienzo de la relación de trabajo. O sea, la relación de trabajo es la práctica en sí misma. La relación de trabajo es cuando el trabajador contratado empieza a realizar los actos, a ejecutar las obras, a prestar los servicios, y por eso va a tener el derecho a percibir la remuneración. ¿Se entiende esa diferencia? El contrato es el acuerdo, la relación de trabajo es el comienzo de ese acuerdo. Y en general, una vez que se establece el contrato de trabajo, la relación laboral es casi inmediata, ¿no? O mediata. Sucede casi sin ningún problema. Pero se pueden dar casos, hay casos, en los cuales se celebra un contrato de trabajo, pero no comienza la relación de trabajo. En algunos casos porque se pauta el comienzo posterior, y en otros casos porque hay alguna dificultad en el empleador, básicamente que haga que no comience la relación de trabajo. En ese caso, lo que tendrá el trabajador, establece el artículo 22 y el artículo 24, básicamente el artículo 24, el 22 define la relación de trabajo, que en ese caso cuando no haya contrato de trabajo, pero no se dé el comienzo de la relación de trabajo, se le deberá al trabajador eventualmente una indemnización por daños y perjuicios del derecho civil que no puede ser inferior a un mes del salario del trabajador. Pero en todo caso, se tendrá que merituar el daño y perjuicio que sufrió ese trabajador. O sea, sale de la regla de la indemnización tarifada, que como veremos en otro momento, es lo que reina en materia de derecho del trabajo cuando hablamos del despido, ¿no? En este caso no, el juez tendrá que merituar los daños y perjuicios que se operaron contra ese trabajador porque hubo un contrato de trabajo celebrado y válido, pero no comenzó la relación de trabajo a regir, a tener vigencia, no dio comienzo la relación de trabajo en sí misma. Y recuerden también que el artículo 23 es muy importante, es uno de los medios técnicos jurídicos de protección de los trabajadores, establece una presunción de existencia del contrato de trabajo cuando exista relación de trabajo. O sea, si hay relación de trabajo, es porque existe un contrato de trabajo y una presunción que por supuesto admite prueba en contrario, pero en principio, si alguien trabajó en relación de dependencia para otra persona en cambio de una remuneración bajo su subordinación, es porque existió un contrato de trabajo. O sea, nadie trabaja, nadie hace una prestación, nadie comienza una relación de trabajo, sino es porque hay un contrato de trabajo verbal, un contrato de trabajo tácito, que al menos un contrato de trabajo tácito que motive, que le dé fundamento al comienzo de esa relación de trabajo. Y si no, por lo menos existe esa presunción, ¿no? Que si esa presunción no es válida, deberá demostrarlo el empleador, pero la presunción opera a favor del trabajador. Bien, nos vamos a meter ahora en los requisitos del contrato de trabajo. O sea, ¿cuáles son los requisitos que deben existir, que se deben dar, que deben aparecer para que tengamos un contrato de trabajo? Vamos a ir analizando de a uno. Vamos a ir analizándolos, vamos a ir, por supuesto, algunas de las cosas que dijimos, vamos a volver a decirlas nuevamente.
Primero vamos a hablar de la capacidad de derecho, la aptitud de las personas para ser titular, para contraer derechos y obligaciones, ¿verdad? La capacidad de ejercer derechos. Y por supuesto, capacidad de ambas partes, capacidad del empleador y capacidad del trabajador. En el caso del empleador no hay una norma específica de la ley de contrato de trabajo que lo defina, pero van a operar las mismas normas que se establecen en el derecho civil en materia de capacidad para suscribir contratos, capacidad para crear personas jurídicas. En el caso del trabajador, el artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo la define, igualmente son muy congruentes lo que tiene que ver con la capacidad. Y veamos, la capacidad del empleador en tanto persona física tiene que ser mayor de 18 años, esa es la mayoría de edad a estos efectos, si no, puede ser mayor de 16 años y ejercer algún empleo, profesión, industria. En ese caso la ley lo va a considerar, si ejerce en profesión, industria, empleo, la ley lo va a considerar ya como que ha sido emancipado, autorizado para eso por parte de los progenitores. Y lo tercero, un menor emancipado por efecto del matrimonio, ¿no? En el caso del trabajador, el artículo 32, lo mismo, 18 años, 16 si tiene autorización expresa de sus padres, y se presume dada cuando los adolescentes viven independientemente de los padres, por supuesto también la emancipación por matrimonio, que hablábamos hace un rato del empleador, y en ambos casos no tiene que pesar sobre ellos el dictado de una incapacidad judicial, o sea, hay algunas personas pueden tener dictada la incapacidad judicial por algún elemento que le impide ejercer esa capacidad en plenitud. A ver, en principio decretar la incapacidad de una persona es algo restrictivo, y en especial una incapacidad absoluta, ¿no? Porque hay personas que tienen incapacidad relativa, y uno lo que tiene que tratar es de que trabajen, que se valgan por sí mismos, hasta a veces con situaciones extremas como cuestiones de alcoholismo, cuestiones de dependencia a fármacos, tal vez la posibilidad de trabajar con un control especial le permite superar esa dependencia. Entonces hay que ser muy restrictivos al principio. Y la restricción tiene que ver con la decisión judicial analizando la situación en concreto. Entonces no van a tener condiciones de contratar en el marco del trabajo, por ejemplo, las personas que tengan alguna situación de limitación de la capacidad por embriaguez habitual, uso de estupefacientes, disminuciones mentales, prodigalidad. Pero, les vuelvo a decir, esto es de carácter restrictivo porque el principio es que todas las personas puedan trabajar, y aún las que tienen ciertas incapacidades pueden superar esa situación a partir justamente del trabajo. Lo que sí, absolutamente prohibido, menores de 16 años trabajar, ¿sí? Es un derecho humano fundamental, un derecho de los niños y adolescentes, están los pactos internacionales. En Argentina los menores de 16 años no pueden trabajar. Muy bien, pasamos ahora, hemos hablado de capacidad, pasamos ahora al consentimiento. El consentimiento es la exteriorización de la voluntad, ¿sí? Es la expresión de las partes de voluntad de contratar, ¿no? En principio hay un procedimiento, suele haber una necesidad del empleador de cubrir un puesto de trabajo, esa necesidad conforma una oferta de trabajo que puede ser dirigida a una persona o dirigida a varios. Si es dirigidos a varios, puede haber un proceso de selección. En ese varios también puede ser una convocatoria, una publicación en un diario, puede ser abierto, ¿no? Y en ese caso va a haber una selección entre los aspirantes, y luego va a haber una elección. También lo que puede haber antes de la elección es un proceso en el cual el trabajador va a tener que hacer un peritaje, un estudio, que puede ser un estudio psicológico, un estudio físico, técnico-físico, para verificar que esté en condiciones de desarrollar ese trabajo. Y a partir de ahí, el consentimiento, que el consentimiento es el consentimiento de ambas partes en el marco de la libertad de contratación. Uno consiente libremente contratar al trabajador y pagarle una remuneración a cambio, y el trabajador
consciente poner su fuerza de trabajo, someterse a la subordinación, a técnica, jurídica y económica, y por supuesto a cambio percibir un salario. Este es el proceso en el cual se manifiesta, se exterioriza. Muchas veces la exteriorización tiene que ver con el momento en que empieza la relación de trabajo, pero siempre hay fases preliminares que tienen que ver justamente con esto, y la contratación en sí misma donde se exterioriza la voluntad de hacerlo. Siempre con discernimiento, intención y libertad, ¿no? Las personas tienen que tener discernimiento, capacidad para entender lo que están firmando, cuál es la oferta de trabajo, cuál es el trabajo que tengo que realizar yo, la intención de trabajar, la intención de dar trabajo, y hecho en libertad. Nadie tiene que estar presionado ni para dar el trabajo, ni para tomar ese trabajo. Entonces, primero hablamos hace un ratito de capacidad, ahora hablamos de consentimiento, ya tenemos dos de los elementos. El tercer de los elementos es el objeto del contrato de trabajo. Dice el artículo 37 que tiene que ser el objeto, no es ni más ni menos que la actividad personal e infungible. Y después dice, según la categoría profesional del trabajador que estipulan las partes, ¿no? O sea, personal, yo contrato a esa persona, ¿sí? A esa persona para que realice el trabajo. Esa persona no puede derivarlo, cederlo, traer otra persona a hacerlo, es personal. Infungible, fungible es algo que se puede cambiar por otro similar, o por dos que equiparan uno. Yo que en otros videos les puse el ejemplo de los billetes. Dos billetes de 500 son fungibles con un billete de 1000, son dos pero valen lo mismo. El trabajo es personal y es infungible, y es posible. O sea, yo le tengo que encargar a un trabajador algo que esté él en condiciones de hacerlo. Si a mí me piden que diseñe, me contratan para diseñar una casa, será imposible para mí porque no tengo ese conocimiento. Si a mí me contratan para operar a una persona del apéndice, también va a ser imposible. Tiene que ser posible, algo que esté dentro de las posibilidades profesionales, de la expertise, del conocimiento del trabajador. El objeto entonces es personal, infungible y posible para ese trabajador. Sigamos viendo condiciones para el objeto. Determinado o indeterminado, dice la norma. Determinado, te contrato para hacer esto; indeterminado, no lo expreso. Ahora, por más que la norma dice objeto determinado o indeterminado, la jurisprudencia, la doctrina, los laboralistas, los sindicatos, todos planteamos que tiene que ser, que siempre tiene que tener algún nivel de determinación. Yo no te puedo contratar para lo que a mí se me ocurra. Te tengo que contratar para una serie de actividades que son las que van a determinar tu categoría profesional, ¿sí? Las categorías profesionales están en los convenios colectivos de trabajo. Yo soy oficial primero, oficial segundo, capataz, soy supervisor, soy jefe de sección, soy trabajador raso, soy encargado. O sea, y eso implica en cada una de las actividades una serie de funciones que son las que puedo desarrollar. Tal vez a mí, si soy un empleado administrativo, no me podés pedir que limpie. Y si soy un empleado de limpieza, no me podés pedir que haga seguridad. O sea, mínimamente tiene que estar determinado. Y si no, al momento del comienzo de la relación de trabajo, tiene que ser determinable, porque ese conjunto de actividades son las que van a dar la categoría profesional del trabajador. Entonces, la ley dice determinado o indeterminado. Determinado es fácil, lo dice el contrato de trabajo. Indeterminado decimos, bueno, hasta ahí, porque tiene que haber cierto nivel de determinación, y en todo caso tiene que ser determinable al comienzo de la relación laboral, seguramente porque hay que establecer cuál es la categoría profesional del trabajador, y a partir de ahí cuáles son sus funciones. El otro punto que se plantea cuando analizamos el tema del objeto es que tiene que ser un objeto lícito, en contraposición con objeto ilícito o con objeto prohibido.
Existe el objeto ilícito cuando es un objeto que contraría la ley, que el objeto del contrato, la prestación misma, es contraria para la ley. Yo no te puedo contratar para robar, para ser parte de una banda que robe o que extorsione. No te puedo contratar para que tu trabajo sea producir drogas alucinógenas. No te puedo contratar para que tu tarea sea prostituirte. Porque la ley prohíbe, la ley, la moral y las buenas costumbres prohíbe esas actividades. Entonces el objeto es un objeto ilícito. Y si el objeto es un objeto ilícito, en ese caso la ley va a decretar la nulidad del contrato directamente. Ni el empleador ni el trabajador pueden contratar porque ambos deben saber que el objeto es contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres. Por eso se decreta la nulidad absoluta de ese contrato. Artículos 38, 39, 41, ahí lo tienen. Ahora bien, veamos el caso de objeto prohibido. En el objeto prohibido, el motivo del contrato, ¿sí? La tarea para la que se contrata, no es contrario a la ley. Lo que es contrario a la ley es la persona a la que se contrata, porque esa persona no puede ser contratada. Por ejemplo, básicamente un menor de edad. Yo no puedo contratar a un menor de 16 años para que trabaje en un comercio, porque está prohibido el trabajo de menores. Por más que el trabajo sea un trabajo lícito, yo te lo contrato para que venda zapatillas, ¿sí? Para que venda zapatos, ¿sí? Lo que es prohibido es contratar a un menor. Yo no puedo contratar a una mujer que está dentro del periodo de custodia preparto, ¿sí? 45, 30 días antes del nacimiento y 60 días con posterioridad. No puedo contratarla porque está prohibido contratar a una mujer en ese periodo de tiempo. ¿Se entiende? Ahí no es, el objeto no es un objeto ilícito, el objeto es lícito. Lo que es prohibido es contratar a esa persona. Ahora bien, a diferencia del objeto ilícito, acá la nulidad es relativa, o sea, la nulidad, la prohibición está dirigida al empleador y va a cesar el contrato de trabajo, pero el empleador le va a deber al trabajador todos los componentes remuneratorios que tenga que percibir y también la indemnización por el despido que se va a producir por culpa del empleador. Es una prohibición parcial. Acá el trabajador está en estado de necesidad, necesitaba ese trabajo. Entonces, quien debe pagar es el empleador y el trabajador. La culpa está concentrada en el empleador y no en el trabajador. Muy bien, vamos a ver ahora la forma del contrato de trabajo. Y ustedes ya saben que el contrato de trabajo es informal, rige la libertad de formas. Tan informal que no puede no tener forma, o sea, puede ser verbal, y es tan informal que el artículo 23 tiene la presunción de que la sola existencia de la prestación laboral, ¿se acuerdan? La relación de trabajo, la existencia de la relación de trabajo presume la existencia del contrato de trabajo, con lo cual el principio es el de la informalidad. Claro está que va a haber excepciones en donde la propia ley de contrato de trabajo va a establecer algunas formas específicas. Básicamente son los contratos a plazo, el contrato a plazo fijo, el contrato eventual, el contrato de aprendizaje. Todos esos contratos van a tener que ser escritos y van a tener que justificar la causa de su utilización, ¿no? Porque, por ejemplo, para utilizar un contrato eventual, van a tener que demostrar la eventualidad de la tarea para contratar a esa persona y el plazo ahí se establecerá y por tanto tendrá que ser por escrito. Pero el principio general es la informalidad, la libertad de formas. Y la causa del contrato tiene que ver con el hecho, la motivación que da inicio al contrato. Por supuesto, es distinta la motivación del empleador, que es la de satisfacer una necesidad de su empresa, que la del trabajador, que tiene que ver o bien con la propia remuneración para satisfacer necesidades materiales, o bien en algunos casos
algunas actividades que tienen que ver con capacitación, práctica laboral, experiencia, que también no tenemos que dejarlas de lado. Ahora bien, ¿cómo se prueba el contrato de trabajo? O sea, ¿cómo se prueba la existencia del contrato de trabajo? Voy a tomar un poquito, mientras tomo un poquito de agua, les recuerdo que se suscriban al canal, que yo le pongo onda y hago esto para que a ustedes les sirva, y que a mí me sirve que ustedes le pongan like al video y se suscriban a mi canal para que esto se multiplique. Bien, la prueba del contrato de trabajo se prueba por cualquiera de los medios posibles, ¿sí? Cualquiera de los medios posibles. Hay un montón de presunciones, pero además todas. Confesional, o sea, que las partes puedan decir que hubo contrato. Pericial, hace falta peritar una situación y tener un perito carígrafo, un perito eh, los que quieran, los que se les ocurran. Documental, documentos de todo tipo. Informativa, pedir oficios a determinados lugares para que informen si se dieron tales circunstancias. Y testimonial, que es muy importante los testigos en esta materia, ¿sí? Es, es libertad también de prueba, todos los medios de prueba, porque lo que se busca acá, el contrato de trabajo es un contrato de realidad, y rige la supremacía de la realidad. Y efectivamente lo que tenemos que ver es qué es lo que pasó realmente. Tal es así que aún en el caso de algunos trabajos que requieren de algún tipo de carné, credencial, si el trabajador no lo tiene, eso no es óbice para, por no tenerlo, no tomarlo como trabajador, salvo el caso que se trate de alguna documentación obligatoria para desarrollar el trabajo, por ejemplo, que tiene que ver con las actividades colegiadas. Por ejemplo, un médico tiene que estar colegiado, un abogado tiene que estar colegiado, un contador tiene que estar colegiado. Esas serían las excepciones donde además habría que probar que uno tiene las competencias, la acreditación y la posibilidad de ejercer esa tarea. Bien, nos vamos a meter ahora en la registración laboral y vamos a plantear este tema con la seriedad del caso. En la Argentina tenemos un flagelo, en Argentina y en Latinoamérica, un flagelo de informalidad. En Argentina, valores constantes, en las últimas 3 décadas, prácticamente la mitad de los argentinos y argentinas que trabajan sin registración laboral, trabajan sin estar registrados en la seguridad social, en el sistema impositivo, sin prestaciones de su obra social, de su seguro de salud. Y esto es gravísimo, consecuencias actuales y futuras. Por eso hay que trabajar para eliminar la falta de registración y en ese sentido existen una serie de políticas. Unas políticas tienen que ver con establecer la posibilidad de fiscalización de esos registros a través de distintas estrategias de simplificación de la registración para facilitar que las empresas puedan cumplir con sus compromisos, y también un régimen de sanciones, ¿no? Que ya los vamos a ver, por ejemplo, más adelante, en el caso de los despidos, el trabajador se va a poder declarar despedido frente a la falta de registración o a la registración parcial. ¿Que es la registración parcial? Un trabajador tiene un salario y es registrado por un salario inferior. Un trabajador entró a trabajar en una fecha y es registrado 3 años después, para que tengan algunas ideas. Algunas de las normas que tienen que ver con la registración están planteadas en la ley de contrato de trabajo y deben ser cumplidas y tienen mucha importancia al respecto. La clásica, la más importante, es la registración en el libro del artículo 52 de la ley de contrato de trabajo. Cuando hablamos de libro es porque tradicionalmente era un libro de comercio, un libro de los grandes, donde se registraban toda la información de los trabajadores. Luego se convirtió en un sistema de hojas móviles informatizadas y todos los sistemas actuales son sistemas online informatizados de incorporación de datos. Básicamente yo no le voy a leer sus componentes, pero tiene todos los datos de la empresa, inclusive la dirección de la empresa, que eso es lo que permite tener al trabajador la certeza de a dónde debe notificar las cosas, y lo mismo del trabajador, toda la documentación del trabajador, su domicilio, sus documentos, sus cargas familiares, y para tener cuándo inició la relación laboral, o sea, todos los datos que nos permiten establecer que ese trabajador labora
para esa empresa en concreto. Y además, cuando vaya a inspeccionar el Ministerio de Trabajo, la AFIP, la Obra Social, el sindicato, va a tener claridad que todas las personas que están trabajando en el establecimiento tendrán que estar registradas en este libro del artículo 52. ¿Sí? Por supuesto, la falta de exhibición del libro, de la documentación, cuando hablamos de libros hablamos de documentación, va a generar una presunción en contra de la empresa, que si no lo tiene, o si está tallado, o si está incompleto, es porque está malversando a partir de esa situación. Y va a generar una afirmación del trabajador sobre sus afirmaciones en el caso que el trabajador había aseverado que había incumplimientos. O sea, va a haber una presunción a favor del trabajador que se va a verificar si el libro del artículo 52 no está presente, no está disponible cuando lo vayan a inspeccionar. Saben también que esto se articula y que hay una idea siempre de la unificación de la información laboral, porque básicamente la información que requiere la parte tributaria en la FIP, la parte de la seguridad social en la ANSES, las obras sociales, prestaciones de salud, y el propio Ministerio de Trabajo, es básicamente la misma documentación. Entonces, en vez de llenar 800 planillas en lugares distintos, se trabaja en la concentración. El gran avance en estos últimos años fue, a través de la FIP, el QUIT, el QUIL, el Código Único, Clave Única de Identificación Tributaria y Clave Única de Identificación Laboral, que permiten tener la registración de los trabajadores en actualizada. Bien, ahora vamos a buscar alguna comparación del contrato de trabajo con otras formas similares, por llamarla de alguna manera. La primera con la locación de servicios. En la locación de servicios no hay subordinación. Hay una contratación de un servicio que se presta, y un servicio que se presta no necesariamente en forma personal, porque la persona que se contrata puede tener colaboradores, la persona que se contrata puede ceder ese contrato también en alguno de los casos. Y además se agota con la prestación, o sea, se presta el servicio y termina ese servicio. ¿Sí? Ese servicio que no tiene una temporalidad necesariamente acotada a un mes o un tiempo determinado, sino que es una prestación que puede renovarse o no, no es de tracto sucesivo. La locación de obra más o menos lo mismo, o sea, no solo no hay subordinación, sino que no hay un plazo, sino que hay un cumplimiento del servicio, de la obra misma. Cuando la obra se cumple, se extingue el contrato, se dio satisfacción al contrato. Y en la locación de obras está más claro todavía que en la locación de servicios, que en la mayoría de las obras existe un trabajo colaborativo de otras personas. Yo contrato a una persona que muy probablemente contrate a otras. Si yo quiero hacer un baño, muy probablemente contrate a un contratista, si ese contratista subcontrate, en realidad no es que subcontrate, sino él contrate para prestarme el servicio de la locación de obra, un colocador de azulejos, un albañil, un plomero, para satisfacer con la obligación que él tiene de cumplir con esa obra. Las sociedades entre los socios no hay subordinación, hay complementación, hay una empresa común, un objetivo común de lucro, y persiguen ese lucro, no hay subordinación entre los socios, hay colaboración. Hay casos, que ya lo hemos visto en otras unidades, donde hay un socio que además es trabajador, pero acá estamos hablando de la sociedad en sí. Y el mandato, en el mandato, lo que hay que establecer es el trabajador para quien presta el servicio, ¿no? Si hay un mandatario y un mandante. Si el mandante se beneficia con el servicio, será el responsable de la relación laboral. Si es independiente de la prestación del servicio y hay un mandatario que es el que se beneficia, la relación laboral será con el mandatario. Pero entre ellos dos, en general, no hay una prestación laboral. Podrá haberla, pero en general no existe. Bien, y después nos metemos en el tema de las patologías, de las patologías en los contratos de trabajo, de la búsqueda que existe muchas veces por parte de algunos empleadores no fieles de vulnerar las reglas del contrato de trabajo. Se dice que es incumplimiento, fraude y simulación.
El incumplimiento es lisa y llana, lisa y llanamente no cumplir con las obligaciones. No se las adultera, no se las simula, no se dice una cosa por la otra, se intentan caminos oblicuos, no. El incumplimiento es directamente yo no cumplo, tengo que pagar con las contribuciones patronales y no las hago. ¿Sí? Tengo que registrar a los trabajadores y no lo hago. ¿Mm? El fraude implica la utilización indirecta de alguna vía legal para, a través de subterfugios, a través de caminos non santos, tratar de desvirtuar el sentido de las normas. Y la simulación es la generación de una pantalla, es la interposición de personas, el decir que no es trabajo cuando lo es montar un escenario que parezca distinto a lo que es en la realidad. El hombre de paja, la supuesta empresa. Entonces, nosotros debemos combatir, y la ley combate cada uno de estos elementos. ¿Cómo los combate? Básicamente tiene 3 remedios la ley para combatir el incumplimiento, el fraude y la simulación. El primero, declarar la nulidad de todo contrato cuando las partes actuaron con simulación y fraude. Está en el artículo 14. O sea, yo declaro la nulidad del contrato. Por supuesto, nunca perjudicando al trabajador, pero declaro la nulidad del contrato. Lo segundo, establezco la dependencia directa de quien se aprovecha del trabajo. O sea, cuando hay interposición de personas, empresas que quieren aparecer como que no son las empresas contratantes, sino que aparecen otros que son hombres de paja, o sea, o terceras empresas que no tienen demasiado capital, empresas fantasmas, cuando hay, bueno, el derecho del trabajo lo que hace es romper, correr el velo y establecer quién se está beneficiando efectivamente con el trabajo, quién es el beneficiado con el trabajo. Ahí estará la relación de dependencia, va a quitar el velo y va a ver lo que pasa en la realidad. Y lo tercero es fijar la solidaridad, cuando hay más de una parte que se beneficia con el trabajo, fijar la solidaridad entre ambos. ¿Qué significa eso? Establecer que uno u otro, ¿sí? Uno u otro, van a ser los responsables de pagar, por ejemplo, los salarios del trabajador, que ambos van a ser responsabilizados, que ninguno se va a ver liberado de ese compromiso. Avancemos un poquito entonces. Simulación y fraude, ya hablamos, interposición e intermediación de personas. Simulación y fraude, el contrato de trabajo se nulifica, ¿de acuerdo? Y todas las normas que aparecen contractuales como no laborales se nulifican y se ponen, es como que aparecen las normas laborales que no están contenidas. ¿Sí? Si yo digo que esto es así y no lo es, bueno, tengo el sustento del orden público laboral y van a aparecer las normas laborales reales a regir esa relación laboral, se nulificará todo aquello que se fue simulado o fraudulento. Cuando hay interposición o intermediación de personas, bueno, básicamente habrá responsabilidad del principal en ese caso. El artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 29 bis se refieren a las agencias de servicios eventuales. Las agencias de servicios eventuales son empresas regladas por la ley, regladas, que tienen que cumplir una serie de requisitos, que van a proveer trabajadores a unas empresas para que esos trabajadores, siempre que se trate de un trabajo eventual, las empresas necesitan un trabajador para cubrir un puesto eventual. Bueno, las empresas, las agencias de servicios se lo proveen. ¿Y qué dice la ley? Que la empresa que contrata a la agencia de servicios va a ser solidaria en el caso de que la agencia de servicios eventuales no abone las obligaciones laborales a los trabajadores. O sea, si no la abona, el trabajador va a poder reclamarle primero a la empresa de servicios eventuales y si no lo hace, le va a reclamar a la empresa principal, la que se está aprovechando de ese trabajo. Y el 29 bis dice lo mismo, pero con relación a las obligaciones frente a la seguridad social. O sea, si la empresa de servicios eventuales no cumple con las obligaciones de la seguridad social, será responsable solidariamente, se le podrán reclamar a la empresa que se está beneficiando
con esos trabajadores eventuales provistos por la agencia. También está el caso de la subcontratación, que esto tiene que ver fundamentalmente con el fenómeno de la tercerización. O sea, de un tiempo a esta parte, muchas empresas lo que hicieron es tercerizar servicios que antes los hacían ellos a través de otras empresas. En este caso hay que tener en cuenta lo siguiente: va a haber casos en que tercericen servicios que no les son propios y otros son los servicios que son propios de la actividad. ¿Cuáles son los servicios que no les son propios? En general suele decirse que los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento no son parte de la actividad principal de las empresas. Entonces, esos servicios en general se tercerizan. Pero hay empresas que se convierten en cáscaras y prácticamente se desapoderan, son solo un nombre y contratan servicios en muchos proveedores para desligarse de sus responsabilidades laborales. Muchas de esas empresas que contratan son empresas débiles, empresas fantasmas, empresas que son fusibles de la principal que en realidad lo está contratando. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia al respecto? Dice, bueno, en el caso de las tareas que no sean propias de la empresa, seguridad, limpieza y mantenimiento fundamentalmente, la empresa principal no es solidaria, sino que tendrán que ejecutar, reclamar a la empresa que los contrató, los trabajadores, frente a un incumplimiento. Ahora, en aquellas actividades que son propias de la empresa, si la empresa los terceriza, la empresa es responsable solidariamente frente al incumplimiento que la tercerizada tenga con sus trabajadores. Cada vez se avanza más en ese sentido para que las empresas no se desapoderen de sus responsabilidades con relación a los trabajadores. Muy bien. También hay un avance en materia de las empresas relacionadas subordinadas. O sea, muchas empresas son grupos de empresas, donde una empresa principal que controla a otras, o dos empresas que se subordinan. En definitiva, lo que tenemos que ver en este caso, y va avanzando también la jurisprudencia, en materia de solidaridad, de determinar quién es el verdadero empleador, o en todo caso, determinar quién se ve beneficiado con ese trabajo, para evitar situaciones fraudulentas o de desapoderamiento. También hay un avance jurisprudencial en materia de responsabilidad de los socios, gerentes, directores y administradores de sociedades. Nosotros sabemos que en principio las sociedades de responsabilidad limitada tienen un patrimonio independiente del patrimonio de sus dueños, de los socios, que son dueños, ¿no? O sea, una cosa es la sociedad y otra cosa es el patrimonio personal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si yo, como parte de una sociedad, no actúo correctamente, soy parte de un fraude, ¿sí? Conozco una acción fraudulenta y no la freno, conozco o debiera conocer una acción fraudulenta y no la freno, y utilizo la responsabilidad limitada de la sociedad para cometer el fraude, sabiendo que eso no va a ir en contra de mi patrimonio, lo que estoy dando es un permiso para, un permiso para actuar mal, porque la sociedad de responsabilidad limitada lo es a los efectos de garantizar el emprendedurismo, así se dice, la ambición empresaria de crecimiento y que no afecte su patrimonio personal, pero no para realizar fraude. Entonces cada vez son más los fallos que implican la solidaridad, aún con el patrimonio personal, de los socios, de los gerentes, de los responsables que actúan fraudulentamente. Si actúan con corrección y les va mal en el negocio, la responsabilidad va a ser limitada al patrimonio de la empresa. Pero si actúan fraudulentamente, la jurisprudencia está extendiendo la responsabilidad a sus patrimonios personales. Y yo creo que ese es un camino correcto que se está transitando en este sentido. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase virtual larga. Espero que les haya servido, que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal. Yo les dejo acá abajo este PowerPoint, el link para entrar, un texto de mi autoría para entrar, y el podcast con un audio similar
a lo que hemos charlado hoy para que puedan estudiar con tranquilidad esta materia. Muy bien, nos vemos en la próxima.